Estimados amantes de las letras, ávidos exploradores de la palabra y cronistas silenciosos de la condición humana, permítanme en esta velada literaria conducirles a través de las intrincadas sendas y los luminosos senderos del siglo XX literatura contemporánea, la novena entrega de una vasta historia de la literatura universal. No es este un libro con una trama lineal en el sentido tradicional, sino una monumental saga, una épica global donde la protagonista es la literatura misma, tejiendo y destejiendo su destino en respuesta a los cataclismos y transformaciones de un siglo sin parangón. Imaginen, si me lo permiten, un lienzo inmenso. El trazo inicial, sombrío y determinante, nos lo da la introducción a la literatura contemporánea. Aquí se nos revela el punto de partida de nuestra historia, la futilidad de la Segunda Guerra Mundial, que aunque extirpó los fascismos, dejó sin resolver la profunda crisis que los había gestado, una herida social y existencial que aún hoy late. Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki no fueron un cierre, sino un interrogante absurdo y monumental que ha flotado en el aire por décadas. La Guerra Fría paralizó el pensamiento, anclándolo en postulados decimonónicos, y la posmodernidad emergió, no como una superación, sino como una insistencia con escasas variaciones de la modernidad. Las artes, incapaces de ofrecer respuestas, se refugian en el neovanguardismo, lo experimental y, curiosamente, un resurgimiento de lo tradicional. Sin embargo, en medio de esta desilusión occidental, surge una luz, la vitalidad de las literaturas otras del tercer mundo, que reconcilian lo culto y lo popular, lo mítico y lo profano, ofreciendo una nueva mirada al panorama cultural. Este es el gran conflicto que vertebra nuestra historia, la búsqueda de sentido y nuevas formas de expresión en un mundo fracturado. Nuestro viaje comienza en otras literaturas en la actualidad, desafiando la hegemonía occidental. Es un testimonio de cómo la globalización tecnológica, a pesar de sus desigualdades, permitió la reincorporación de voces lejanas. En Japón, el choque y la conciliación cultural son el pulso de la posguerra. Osamu Dazai nos sumerge en la desgarrada sinceridad de una sociedad en descomposición con obras como El sol se apaga. Yasunari Kawabata, primer Nobel japonés, encarna las contradicciones de su cultura, desde el lirismo impresionista de Taís de Nieve hasta la melancolía posguerra del rugío de la montaña, buscando en el erotismo una respuesta a la decrepitud. Junichiro Tanizaki, en su fascinación por la mujer japonesa y la sutileza oriental, hay quien prefiere las ortigas, elogio de la sombra, representa una vuelta a las raíces frente a la occidentalización. Por contraste, Yukio Mishima, figura controvertida, se erige como portavoz del romanticismo japonés, un culto al superhombre oriental y a la ética samurái que explora la belleza, la homosexualidad y la acción en obras como El pabellón de oro y la póstuma El mar de la fertilidad, culminando en su trágico suicidio ritual. Más reciente, Kenzaburo-e Nobel de 1994, nos confronta con la trágica aceptación de la existencia humana y la pérdida de identidad de Japón, a menudo marcada por la presencia ineludible de su hijo autista la presa. La literatura neoebrea nos habla de revitalización y exilio. Isaac Bashevis Singer, Nobel de 1978, desde Polonia a Enes. Wu explora la tensión entre fe y escepticismo, asimilación y fidelidad a la identidad propia con tierno humorismo el esclavo. Shalom Aste profundiza en la vida judía europea, abogando por un hermanamiento religioso antes del diluvio. Samuel Joseph Agnon, polaco nacionalizado israelita, cronista de la diáspora y la formación del Estado de Israel, defiende un sionismo revisionista y lo torcido se volverá derecho. Entre Oriente y Occidente encontramos puentes culturales forjados en la fragua del comunismo soviético. El albanés Ismail Kadare es un maestro de la narrativa contemporánea que desde su exilio en Francia indaga en la conciencia nacional albanesa, el sinsentido de la guerra y las rupturas políticas, el general del ejército muerto, el gran invierno, el firman de la ceguera. El turco Nazım Hikmet, poeta y dramaturgo encarcelado, denuncia el burocratismo estalinista y el despotismo, conjugando modernidad y clasicismo en sus poemas de amor y el ético, en este año 1941. Otros autores no occidentales completan este mosaico. El libanés Jalil Gibran ofreció un lirismo religioso y vitalista, el loco, el profeta. El indio Munshi Premchand denuncia las injusticias de castas y la inmovilidad social en sus relatos rurales, la donación de una vaca. Los escritores magrebides, como el marroquí Abdelkebir Khatibi y Idriss Chreibi, utilizan el francés para explorar la identidad árabe y actuar
como nexo entre Europa y África el pasado simple. El libanés Amin Maalouf se compromete a acercar culturas, mostrando lugares de convivencia religiosa y humana en sus novelas históricas León el africano, Samarcanda. Finalmente, el egipcio Naguib Mahfouz, Nobel de Literatura, se erige en figura pública contra el fundamentalismo, retratando la vida de su país con sutil realismo y denuncia de la anquilosada sociedad el callejón de los milagros, hijos de nuestro barrio. Nos movemos ahora hacia las literaturas centroeuropeas, inmersas en la difícil historia posguerra de la órbita soviética. Polonia nos regala figuras como Witold Gombrowicz, quien en Ferdydurker y Cosmos explora la inmadurez humana y el absurdo existencial con tono insolente y grotesco. Stanislawi, Witkiewicz y Bruno Schulz también experimentan con el expresionismo y el surrealismo, el primero anticipando la desaparición de las artes sin saciabilidad, el segundo defendiendo una moral humanista, las tiendas color canela. Czesław Miłosz, Nobel de 1980, evoluciona de una poesía metafísica a una lírica filosófica con compromiso político luz del día. En la literatura checa, la vitalidad y maestría se forjan en el totalitarismo comunista y la lucha por las libertades. Milan Kundera, exiliado en Francia, disecciona los mitos de su generación y los sueños de la izquierda en obras como La broma y la insoportable levedad del ser, caracterizadas por su tratamiento irónico de la desilusión humana y la complejidad temporal. Leo Perut nos transporta a una literatura fantástica, creando climas alucinantes a partir de lo cotidiano, el maestro del juicio final. Los fundadores Jaroslav Seifert, Nobel 1984, y Vitez Lainez-Val conjugan vanguardia y comunismo, evolucionando hacia la tradición nacional y el surrealismo, respectivamente. Los narradores austríacos nos confrontan con la descomposición del imperio austrohúngaro y los preámbulos del nazismo. Josef Ro, desde Ucrania al exilio, retrata la ambición y la codicia de una sociedad en decadencia con objetividad expresiva el peso falso, la leyenda del santo bebedor, marcha de Radetzky. Imito von Doderer con las escaleras de Strudlov y los demonios ofrece una lúcida visión de la Viena de entreguerras y los antecedentes del fascismo. Más recientes, Thomas Bernhard es una figura polémica que con una sinceridad hiriente explora el enfrentamiento entre el yo y el mundo, la creación y la autodestrucción, corrección, extinción. Pecheranque, irreverente y experimental, arremete contra las convenciones literarias y explora el comportamiento autista y la reflexión sobre el lenguaje insulto al público, el miedo del portero al penalti. Pasamos a las literaturas nórdicas, que tras un esplendor finisecular demuestran una vitalidad sorprendente en posguerra. La danesa Isaac Inés en Karen Blixen, cosmopolita y enigmática, narra el contraste entre civilizaciones y el paraíso perdido de África colonial con lirismo impresionista lejos de África, 7 cuentos góticos. El sueco Eyvind Johnson, Nobel de 1974, desde la literatura proletaria, evoluciona hacia un realismo que concilia lo tradicional con nuevas técnicas, la novela de Olofo. Parlagerkvist busca un hombre esencial que dé sentido al mundo, combatiendo la deshumanización en novelas como El enano y Barrabás. La poesía sueca reciente, con Thomas Transtromer, ofrece lirismo accesible y sugestivo. En otros autores europeos destacamos a los helenos por su reactualización del clasicismo. Odiseo Elixis, Nobel de 1979, revitaliza los mitos griegos en un canto religioso al absoluto y al arte el sol primero, Dignum est. Giorgos Seferis, Nobel de 1963, en su exilio, abraza una poesía pura influida por T.S. Eliot. Albert Cohen, sefardita de Corfú exiliado en Francia, en su obra monumental Bella del Señor, se burla de las convenciones sociales y ensalza a la mujer como única patria. El extenso capítulo de la literatura en las dos Alemanias nos sumerge en la fractura política y cultural de la posguerra. En la RFA Alemania Occidental, los intelectuales, muchos regresados del exilio, debaten la culpa alemana y buscan un nuevo realismo. El desmonte total Kalschla llegó al Wolfgang Guirauch y Gunther Eche busca la verdad desnuda. La narrativa de los 60 se politiza con el realismo crítico de Günter Grass, El tambor de hojalata, una epopeya barroca y grotesca de la burguesía danziguense. Heinrich Bohr, crítico del catolicismo y las instituciones, Opiniones de un payaso, y Max Frisch, reflexión sobre la identidad y la crítica social, Stiller, Homo Faber. La dramaturgia de Dürrenmatt y Frisch también aborda la moral, la justicia y los peligros del progreso. La poesía se renueva con la poesía concreta y Sembultel, Handel,
y las profundas reflexiones de Paul Celan sobre el horror de la guerra y la palabra poética como última comunicación con la trascendencia. Los 70 marca la desilusión y la nueva subjetividad con el auge de la autobiografía y la literatura feminista Karin Stroop, Verena Stephan. Los 80 ven una reconquista estética y la imaginación, con Boto Strauss explorando la dificultad de las relaciones y la enajeración social, y Enzensberger volcando su desencanto en la poesía. En la heredia Alemania oriental, la literatura se convierte en una herramienta funcional del realismo socialista planificada por el Estado y buscando un héroe socialista Brigitte Reimann. Sin embargo, surgen voces críticas como Anna Seders: los muertos se mantienen jóvenes y el temprano Huejón son conjeturas sobre Jacob, que desafía las normas oficiales. Bertolt Brecht, aunque referente, también adaptó su obra. La poesía, con Erich Arendt y Johannes Bobrowski, revela subjetivismo y una lucha contra el olvido del fascismo. La construcción del muro de Berlín en 1961 acentuó la crítica, con autores como Christa Wolf liderando la subjetividad y la introspección, El cielo dividido, reflexiones sobre Chiristater. Cuestionando la utopía socialista, la represión se agudiza, pero la literatura resiste, y la caída del muro en 1989 marca el fin de este experimento cultural. La literatura española de posguerra nos presenta un país sumido en la autarquía franquista, donde la literatura lucha por la supervivencia y la expresión. Los años 40 ven la consagración de novelistas mayores como Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, La colmena, obras que combinan tremendismo con crudo realismo social del Madrid de posguerra, y Miguel Delibes El camino, 5 horas con Mario, una profunda inmersión en la burguesía provinciana y la soledad. Gonzalo Torrente Ballester, un intelectual que desmitifica la cultura en obras como la trilogía Los gozos y Las sombras y la formalista la saga Barra Fúa de J.B. El exilio español, con autores como Francisco Ayala y Rosa Chacel, mantiene viva una narrativa vanguardista. La poesía de los 40, con Miguel Hernández, poeta civil y combativo, Vicente Aleixandre, Sombra del paraíso, y Dámaso Alonso, Hijos de la ira, busca una rehumanización. El teatro, dominado inicialmente por el drama, Urdes Jardiel Poncela, Viura, evoluciona hacia el realismo social en los 50 con Antonio, Buero Vallejo Historia y Una escalera, El tragaluz, dramas simbólicos sobre la libertad y la culpa, y Alfonso Sastre, comprometido políticamente, Escuadra hacia la muerte. La generación de los 50, Gil de Viedma, Blas de Otero, Gabriel Celaya abraza una poesía social comprometida y alejada del esteticismo. La renovación llega en los 60 con el formalismo narrativo Martín Santos, Juan Goytisolo, Juan Benet y la poesía de los novísimos Ginferrer, Carnero, que rompen con la tradición y exploran el lenguaje, el culturalismo y la experimentación. En el teatro, grupos independientes como el Joglar revolucionan la escena con espectáculos provocativos. La novela, reciente, en los 80, concilia tradición y experimentalismo, dando lugar a la novela de aventuras Vázquez Montalbán, Mendoza, Muñoz Molina y la intimista Rosa Montero Millás. El vasto continente de la literatura hispanoamericana actual emerge con un prestigio sin precedentes, liderado por su narrativa. El boom de la novela, catalizado por 100 años de soledad en 1967, es la culminación de una renovación que venía de décadas atrás. La política de bloques y la radicalización de la izquierda Cuba son su telón de fondo. El realismo mágico surge como respuesta estética e ideológica para captar una realidad donde historia, mito y naturaleza confluyen. Los primeros renovadores, Miguel Ángel Asturias Nobel 1967 y Alejo Carpentier, interpretan el indigenismo a la luz del mestizaje y el mito. Asturias, con El señor presidente y Hombres de maíz, aborda la dictadura y la permanencia del pasado con un estilo barroco y surrealista. Carpentier, en El reino de este mundo y El siglo de las luces, explora las raíces afroamericanas del Caribe y la peculiar visión americana de la historia con prosa exuberante y sensual. Los autores consagrados del boom son gigantes que proyectaron la literatura hispanoamericana al mundo. Gabriel García Márquez Nobel 1982, con su icónica Cien años de soledad, crea el mítico Macondo, un universo donde magia y realidad se superponen en una epopeya de la violencia y la decadencia. Obras posteriores como El otoño del patriarca sobre la dictadura y Crónica de una muerte anunciada consolidan su maestría. Mario Vargas Llosa
desde un realismo crítico y experimental la ciudad y los perros, conversación en la catedral, evoluciona hacia una reflexión más escéptica sobre la revolución, la guerra del fin del mundo y la escritura. Julio Cortázar, argentino residente en Francia, es el maestro del experimentalismo y el formalismo, explorando el azar, el onirismo y la frontera entre realidad e irrealidad en su obra Cumbre Rayuela, una novela que es también un juego y una búsqueda existencial. Carlos Fuentes, mexicano y culturalista, indaga en la Revolución Mexicana y la sociedad contemporánea de su país con un estilo experimental, la región más transparente, la muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel. Otros narradores del POM y de su órbita amplían este panorama del chileno José Donoso, el obsceno pájaro de la noche, el cubano Guillermo Cabrera Infante Tres Tristes Tigres, el paraguayo Augusto Roa Bastos Yo, el supremo, el mexicano Juan Rulfo Pedro Páramo, obras esenciales que funden mito y realidad rural, y el argentino Ernesto Sabato El túnel, sobre héroes y tumbas, un existencialismo sombrío. La poesía hispanoamericana, si bien menos mediática que la narrativa, ofrece focos ricos y diversos, especialmente en Cuba Nicolás Guillén y la poesía negrista, José Lezama Lima y el trascendentalismo y México Carlos Pellicer, José Gorostiza, Octavio Paz Nobel 1990 y su profunda meditación sobre la soledad y la muerte. Ernesto Cardenal, en Nicaragua conjuga el neorromanticismo con la poesía comprometida y la teología de la liberación. Finalmente, arribamos a la literatura francesa contemporánea. La posguerra francesa, marcada por la humillación de la ocupación, ve el ascenso del existencialismo con Jean-Paul Sartre como su figura cumbre. Su filosofía de la existencia previa a la esencia, la angustia y la libertad se plasman en novelas como La náusea y dramas como A puerta cerrada el infierno son los otros. Simone de Beauvoir, su compañera, lucha por la emancipación femenina, el segundo sexo. Albert Camus, aunque a menudo asociado al existencialismo, va más allá, proponiendo una filosofía del absurdo y la figura del hombre rebelde. Sus obras El extranjero, Calígula y La peste exploran la indiferencia, el sinsentido de la existencia y la solidaridad humana. La narrativa francesa explora tanto las formas tradicionales, el realismo popular de Georges Simenon y sus novelas del comisario Maigret, el naturalismo paisajístico de Jean Giono, la herencia surrealista de André Pierre de Mandiargues y Julien Gracq, y la prosa clásica de Marguerite Yourcenar y sus memorias de Adriano como la radical experimentación. El Nouveau Roman Robe Grillet, Butor, Sarraute, Simon busca romper con lo establecido, eliminando trama y personaje para centrarse en el lenguaje de la percepción de la realidad. Autores como Georges Pere, La vida, instrucciones de uso y Philippe Sollers llevan el formalismo a límites matemáticos y lingüísticos. El teatro francés se renueva radicalmente con el teatro del absurdo. Eugène Ionesco, con la cantante calva y rinoceronte, parodia las convenciones burguesas y le explora la deshumanización y la angustia existencial. Samuel Beckett, Nobel 1969, con Esperando a Godot, crea un antiteatro que revela la insignificancia de la vida humana. Jean Genet, desde su vida marginal, subvierte los valores morales y satíricos en obras como Las criadas y Los negros. Cerramos nuestro recorrido en la literatura inglesa de posguerra, que a diferencia de Europa continental, a menudo se resiste al cambio, anclándose en una vena neorromántica y tradicional. La poesía, con Dylan Thomas y George Garker, exhibe un vitalismo anticonvencional y ecos surrealistas, mientras que el movimiento de Philip Larkin busca un realismo sobrio y cotidiano. El teatro inglés se renueva con los jóvenes airados, liderados por John Osborne mirando hacia atrás con ira, que denuncian la frustración y el inmovilismo social. Dramaturgos como Arnold, Huesquer y John Arden exploran la crítica social, el socialismo y la violencia del poder. El teatro independiente y de vanguardia Harold Pinter, Tom Stoppard, Edward Bond explora la ambigüedad, el absurdo y la crítica de la sociedad británica. La novela inglesa, que abandona el modernismo, abraza el realismo tradicional. George Orwell se erige como máximo representante con sus distopías antitotalitarias, Rebelión en la Granja y 1984, alertando sobre la tecnocracia y la pérdida de libertad. Samuel Beckett también desarrolla una narrativa experimental y existencialista. La novela extensa y las sagas con J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, y Laurence Durrell, El Cuarteto de Alejandría, ofrecen evasión y lirismo. La novela crítica, con Doris Lessing Nobel 2007, feminista y anticolonialista,
El cuaderno dorado, William Golding Novel 1983, alegorías sobre el mal humano, El señor de las moscas y los novelistas católicos como Graham Greene y Anthony Burgess, La naranja mecánica, profundiza en la moral, la corrupción y los conflictos ideológicos. Finalmente, el capítulo de otros escritores contemporáneos en lengua inglesa nos recuerda la vasta influencia del Imperio británico, mostrando cómo autores africanos Wole Soyinka, Chinua Achebe, Nadine Gordimer, anglo-caribeños Derek Walcott, indios Rabindranath Tagore, Salman Rushdie, australianos, neozelandeses y canadienses fusionan la tradición inglesa con sus propias culturas, creando una literatura de inmensa diversidad y riqueza, a menudo cargada de la crítica poscolonial y la búsqueda de identidad. Este viaje, en definitiva, nos revela la literatura del siglo XX como un espejo fragmentado pero resplandeciente, que ante la crisis existencial, la fractura ideológica y el imparable avance tecnológico, ha respondido con una asombrosa pluralidad de voces, formas y preocupaciones, desde la denuncia política hasta la introspección más íntima, desde la ruptura más radical hasta la reinterpretación de la tradición. La literatura contemporánea se erige como el testimonio más profundo y complejo de un siglo que más que cerrar preguntas las multiplicó, y en esa insistencia por interrogar al mundo reside su inagotable vitalidad,